el QH ahí. Bien, a partir de esto debemos calcular otros ciertos valores como ser F, ¿no? Que llegaría a ser prácticamente el coeficiente de ráfaga o factor de ráfaga, también llamado factor de ráfaga. Y también necesitamos lo que es el coeficiente CPI, ¿no? Que sería en esta parte el coeficiente de presión interna. En este, el factor de ráfaga, que sería justamente el factor G, y el coeficiente de presión interna, que sería el GCPI. Es una multiplicación que se tiene en todo caso en esta parte, ¿no? De esta manera. No es muy complicado. Directamente nosotros vamos a asumir que el G es 0,85 debido a que se trata de una estructura bajita. Es bastante rígida en realidad, ¿no? Si está bastante bien arrastrada, en esta parte podemos llegar a ver que G llega a ser justamente donde está esto, llega a ser 0,85 debido a que es una estructura bajita, ¿no? Aquí nos dice, ¿qué más? Para determinar si una estructura es rígida o flexible, como se define en la sección 26.2, la frecuencia natural NS1 debe ser establecida usando las propiedades estructurales y deformacionales resistentes de los elementos y en un análisis sustancioso, ¿no? Para las estructuras bajas que están definidas en 26.1, están permitidas usar la condición de rígido, ¿no? Ya hemos visto justamente cuándo vamos a tener una low rise, una estructura bajita. Entonces, en este caso, la altura media de nuestro techo es justamente esta más antes, 7,75, ¿no? Es menor a 18 metros. Y la altura media del techo no excede la menor dimensión horizontal. Teníamos justamente estas dimensiones, ¿no? De 26 y la longitud era de 30. Entonces, 7,5 en ningún momento supera los 26 metros ni los 30 metros. Por tanto, se puede considerar una estructura baja, por tanto, se la considera como rígida, ¿no? Es 0,85 en ese caso. Bueno, aquí volvemos acá, 0,85. El coeficiente de presión es GCP. Bien, en muchos casos vamos a sacar esta parte de aquí. Vamos a Word. Y acá tenemos los datos de la nave industrial. Deme un momentito que no está por acá. Mm, ok. Voy a tener que buscar. Deme un momentito. Está por acá. Aquí está, ¿no? En documentos, presentaciones, bibliografía, documentos de clase, datos para nave industrial. Bien, vemos que en muchos casos las paredes externas y todo lo que vaya en este sentido va a ser cerrado, es decir, en el sentido X, yo voy a tener algo más cerrado. Pero en el sentido Y, ¿qué pasa? En el sentido Y tenemos lo siguiente. Aquí en muchos casos tenemos puertas, ¿no? Que se abren, se cierran. Entonces, en muchos casos está. ¿No estoy compartiendo pantalla? Sí, estoy compartiendo pantalla. En muchos casos, no. Esto es un flujo libre, ¿no? Se tiene puertas, se tiene ventanas. Entonces, va a entrar. No es totalmente cerrado, así que puede ser parcialmente abierto, ¿verdad? O parcialmente cerrado en todo caso. Por tanto, en el sentido X se puede considerar cerrado y en el sentido Y parcialmente cerrado, debido a que estas aberturas no son tan pequeñitas tampoco.
son grandecitas, ¿no? Eso, bueno, tendríamos que verificar. Para ese caso, entonces, nosotros vamos a venir aquí y ver justamente este apartado de, ¿dónde está? La clasificación para calcular el GCPI, ¿no? Para estructuras cerradas nos dice es más menos 0,18 el GCPI, ¿no? Para la parte cerrada. Entonces, ponemos aquí para cerrada más menos 0,18, ¿no? GCPI más menos 0,18. Y para semicerrada, digamos, o parcialmente cerrada, para parcialmente cerrada, tenemos un GCPI igual a, ¿dónde está? Más 0,25, 0,55 y menos 0,55. Más menos 0,55. Bien, tenemos eso, ¿no? De esa manera tendríamos esto, ¿no? Sería mejor trabajar en arco o con varias aguas. En este caso tenemos cubiertas de 26, así que no entra mucho ese caso, ¿no? Bien, podría usar las dos, pero preferentemente un arco, Carlos. Bien, tenemos estas dos. Perfecto, ya está. Ahora sí, recién puedo calcular esta parte. La primera parte ya está. Hasta ahí hemos terminado totalmente con el capítulo 26. No tenemos nada más que el capítulo 26, ¿no? Luego de eso, recién paso a distribuir el tema de las presiones en todos los sectores de la cubierta, ¿no? Bueno, ¿qué más se hace? Ok, existen dos métodos. Uno que es el método de, ¿cómo decirlo? Existe el método direccional analítico, en el cual se calcula mediante estas tablas, ¿no? Mediante estas figuras y estas tablas. Hasta aquí, ¿no? Vemos justamente cómo va la cosa. Y el otro, pues es justamente este método de envolvente. ¿Está bien? Tenemos esos dos métodos. ¿Cuál es el más sencillo? Pues el método de las envolventes. ¿Por qué? Porque es en base a zonas de la edificación, en realidad. El método de las, ¿cómo decirlo? Este método analítico es un poquito más complejo. Bien, se tiene que poner en diferentes partes. En realidad, es un poquito más complejo. Pero se puede hacer, no hay problema en realidad de esto. Bien, el único detalle es que justamente cuando yo tengo el viento en este sentido, así, ¿no? No hay una especificación real que me diga, ok, vos tienes que cargar en esta parte del techo tantos, porque no hay. Todo el viento está cuando mi estructura va va en esta manera, ¿no? Pero no está cuando el viento va en el sentido Y. Ese es un detalle del método direccional, el método analítico que tenemos aquí, ¿no? Ahora tengo el otro caso que es el método de envolventes que estaría por aquí abajo, ¿verdad? Este sí ya toma en cuenta todas las direcciones. En realidad vemos que tiene la zona 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que el viento está yendo en esta zona, ¿no? Bueno, podemos tomar ese método a consideración. Bien, entonces, en vista a eso, pues vamos a calcular estos factores para los diferentes puntos. Ahora, aquí tengo que hacer un punto y aparte, ¿no? Esto está en base a este ángulo tita que podemos encontrar ahí, por eso el día de ayer se cambiaba el ángulo alfa que nosotros teníamos al ángulo tita para que no haya incongruencias con
con nuestras variables, ¿no? Así que de esa forma, pues por eso hemos cambiado. Lo que debemos hacer ahora es, pues, prácticamente interpolar, ¿no? Interpolar. Bien, todo tenemos que interpolarlo. Creo que tenía una interpolación por aquí. Deme un minutito. Vamos a buscar esa interpolación. Creo que tenía en esta parte. Naves industriales. Creo que estaba por aquí. Cargas de viento. Creo que era este. Cumbre. Creo que no. A ver, vamos a buscar. O en todo caso tendríamos que crear nuestra propia tablita de interpolación, ¿no? Mejor hagamos eso. Ok, vamos a abrir nuestra propia tablita de interpolación porque no la encuentro en esta parte. Sí, no la encuentro. Bien, vamos a hacer nuestra propia tablita de interpolación. Entonces, abrimos un Excel y en el Excel, pues, de esta forma, ¿no? Para las personas que no se acuerden cómo interpolar, pues vemos y venimos de esta manera, ¿no? Hacemos una ecuación de recta. Aquí tengo un X y un Y, ¿verdad? Aquí tengo un X y aquí tengo un Y. Aquí, bueno, va a pasar una recta. Esto lo voy a hacer en rojo. Y esto va a entrecortar diferentes partes, ¿no? Ahí. Este va a ser mi X2, este mi X1, este mi Y1, y este mi, oh, perdón, mi Y2, y este mi Y1. De esa manera, ¿verdad? Bueno, para techos curvos hay otras fórmulas, Saúl. Se tiene que buscar en la C7. ¿Ok? Para techos curvos podría irme justamente a esta parte, donde está la AC7. Creo que no la tengo acá. Podría irme justamente a esta parte, ¿no? Estoy por aquí y me iría al capítulo número 20, 30, 28, 29. Envelope Procedure, Directional, Components and Claddings. A esta parte tendría que venirme y aquí busco justamente, vemos cómo va el viento. Igual hay varias formas en las cuales puedo poner el viento, ¿no? En esta sería más abajo. Vemos que tengo para una base circular, es decir, un domito. Y si me voy un poquito más abajo, tengo para este tipo de cubiertas, ¿no? Obviamente tendría que acoplar algunos otros sectores. Vemos que tengo sectores A, B y C. Este sector C me dice que está justamente en la figura 33.2, en la zona en A. Entonces tengo que ir acoplando diferentes figuras, ¿no? Sí tengo para techos curvos y se debería usar esta específicamente, ¿ok? Ahí está otra para techos justamente cilíndricos, ¿no? Tipo esféricos más o menos. Hay diferentes. Veo acá otra, veo aquí solo una, ¿no? Entonces está justamente en el capítulo o en la página número 333 en la figura 3038. Se tiene que analizar de esa manera. Bueno, estábamos en esto y vamos a interpolar esta parte, ¿no? Necesitamos la fórmula de interpolación. Bueno, aquí yo voy a tener lo siguiente. Esta Y, bueno, ecuación de recta entre dos puntos técnicamente, ¿no? ¿Cuál sería la interpolación en este caso? O la ecuación de recta entre dos puntos. Y menos Y1 entre X menos X1. Esto es igual a que X2 menos X1 y Y, perdón, aquí no es X, es Y. Y2 menos Y1 y X2 menos X. De tanto tengo mi ecuación de esta manera, ¿no? Eh, la pendiente que sería Y2 menos Y1, todo esto entre X2 menos X1 multiplicado por X menos X1 más Y1. Ahí está. Entonces, esa expresión tengo que copiarla en esta parte, ¿no? Primero las X.
Este es mi X1, ¿no? Este es mi Y1. Luego, aquí voy a tener mi X2, mi Y, que ese es en realidad mi resultado, y mi Y2, ¿no? Aquí pues podemos hacer algún cálculo, pero en este caso necesito calcular el Y que va a ser justamente, abro paréntesis, ¿no? Nuevamente aquí adentro paréntesis, división, paréntesis. Ahí está. Primero, Y2 menos Y1. Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1. X2 menos X1. Todo esto multiplicado por X, en este caso vengo por acá, X menos X1 más Y1. Listo. Ahí tengo mi interpolación. Entonces aquí podría irme jugando justamente con mis parámetros. El resultado es este en realidad, ¿no? Entonces aquí ponemos X y listo. Este sería mi resultado. Bien. Vamos poniendo los datos entonces para las diferentes, ¿no? Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tendría que colocar justamente de mi PowerPoint esta figurita. Esta figura. Voy a eliminar esta recta y tendría que copiar esta, ¿no? Estas dos. Control C y me las llevo a Excel, ¿no? Ahí estaría. De esta forma, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el que yo quiero? El caso uno sería la dirección Y o X, perdón. Aquí puedo poner para X, ¿no? ¿Qué casos tengo? Para el caso uno, para X, ¿no? Tendría uno, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y así, ¿no? 4, y listo, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Necesito para este, ¿no? De 0 a 5. En este caso sería X1, 5 y mi X2 sería 20. Entre estos dos tengo que hacer el cálculo. Bien. Y el del medio sería 10 y 15,07. Ese sería el ángulo que yo quiero poner, ¿no? Entre 1 y 20, 0,40 y 0,53. Entonces aquí pues tengo eso, ¿no? 0,49. Eso sería para 1. Tengo que hacer lo mismo para 2. ¿Está bien? Menos 0,69. Y bueno, en este caso es menos 0,69 en todo caso. Ahí, ¿no? Luego, menos 0,37 para 3 y 0,48. Tendría 0,44 negativo, ¿no? Así tengo que ir interpolando todito. De esa forma, no es tan complejo, pero es morosito, ¿no? De 0,29 hasta 0,43, lo mismo, ¿no? 0,38. Negativo también. Listo. Ahí. Ahora, el IE 0,61 y 0,80. Entonces tenemos 0,74. Positivo. El 2 menos 1,07. El otro 0,54, 53 y 0,69. Tenemos 0,64 negativo. Y finalmente el 4E, que sería
menos 0.43 y ¿dónde está? 0.64. 0.55. Listo. Eso sería para X, las zonas, ¿no? Combinar y centrar a este lado, toditos. Y aquí puedo poner zona, aquí puedo poner CPF, que este sería ese valor, ¿no? GCPF, GCPF. Podríamos poner nuestro GCPI por ahí, nuestro GCPI, ¿no? Nuestro GCPI, y calcular justamente con eso, porque la fórmula justamente es QH por KD por GCPF menos GCP, ¿verdad? Puedo calcular esos dos. GCPI, este sería el positivo y este sería el GCPI negativo. Así. ¿Cuánto es el GCPI para el sentido X? Para este. Pues para ese caso es 0.18 positivo y menos 0.18 que teníamos justamente en esta parte de aquí. ¿No? 0.18 en esta parte. Bien, vamos jalando todo esto y listo. ¿No? Podemos ir también poniendo nuestro Q sub H, que es igual a ¿qué? Aquí está nuestro Q sub H, 0.73, ¿no? 0.73 kilopascal. Ahí. Bien, ahí está. Ahora podrías calcular la presión. Esto sería justamente con el negativo, con el positivo, con el GCPI positivo, y esta presión con el GCPI negativo, ¿no? ¿Qué sería igual? Aquí me falta un cadet igual. K sub D que es igual a 0.85, ¿no? Ahí. Bien, sigo la formulita, que técnicamente sería esta de acá, ¿no? Esta forma. Esto tengo que seguir. Entonces, sería igual a Q sub H, F4, por K sub D, F4, multiplicado por GCPF, que es esto, menos el GCPI, en este caso el positivo. Enter. Y así lo jalo, ¿no? Lo mismo hago para este otro, solo que en vez de ponerlo así, lo copio este a este. Y listo, jalo. Puedo tomar cualquiera de los dos, en este caso los mayores, ¿no? Este sería un caso, este sería otro caso. Tendría dos casos justamente. Tengo que ver cuál es el más adecuado, ¿no? El viento va a tener muchos, pero muchos, muchos, muchos casos, ¿no? Así que debo tener mucho cuidado en esa parte. Bien, no es tan sencillo. Para hacerlo más facilito, voy a tomarlo como 0.18 todo cerrado, de que no se va a abrir en los dos, para copiar justamente las fórmulas. ¿Está bien? Aquí tengo para Y. Entonces, para Y copio exactamente lo mismo, solo que en este caso voy a tener más zonas, ¿no? Tengo todas estas zonas y veo que todito es hermoso. No, ya no tengo que hacer tanta interpolación. 4, 5, 6, ¿no? Ahí, 5E y 6E. Bien, lo único que tengo es copiar 0.45 menos 0.69 y así copio.
0,37 menos 0,45, ¿no? 0,40 menos 0,29 menos 0,48 menos 1,07 y menos 0,53, ¿no? Así voy copiando todos, todos, todos. Vemos que la mayoría es succión, ¿no? Ahí. Bien, es de GCP, se va a ir copiando hasta el infinito. Ahí. Bien. Ahora, obviamente tendría que hacer este caso del Y con 0,55, 0,18. ¿Por qué? Porque en ambos casos tendría que hacerlo con 0,55, 0,18. ¿Por qué? Vemos que el viento está en esta esquinita y solo me da para una esquina, ¿no? Debo cargar en todos, debo tener caso de carga 1,1 o 1,1, que sería en esta esquina. El 1,2 en esta otra esquina, ¿no? Luego, el 2,1 en esta esquinita y el 2,2 en esta otra esquinita, ¿no? Vamos viendo. El 1,1, el viento en esta esquinita, ¿no? Este sería el 1,1 cuando está así. El 1,2 cuando estaría en la otra esquinita, así. Este ya no existiría. El 1,3 en esta esquina y en esta. Y el 1,4 en esta esquina y ahí. Cuatro casos solamente de este, ¿no? Tanto para el negativo como para el positivo. Y lo mismo para este otro. Cuatro casos. Una para esta esquina, otra para esta esquina, otra para esta, otra para esta. Total, casos de viento tendría, ¿cuántos? 8 casos de viento. Sería una lata tener que cargar todo eso, pero se hace así, ¿no? Todo eso se debe hacer así. 8 casos de carga. Ahora, eso es solo para el 0,18. ¿Qué pasa si tengo un 0,55 más? Pues tengo que hacer 16 casos de carga. Se complica, se hace largo. Por eso mismo estoy poniendo 0,18 de que todo esté cerradito. Si no, tendría que hacer para el 0,55 más. Porque esta partecita de aquícito está abierta, ¿no? Está medio abierta. Entonces tendría que hacer esas 16 combinaciones y se me complica bastante cargarlo de esta manera, ¿verdad? Es bastante moroso, es bastante complicado. Pero de esta manera ya tengo justamente las zonas donde yo debo cargar justamente con esa carga, ¿no? La carga menor y la carga mayor. Ahora, un detalle. Vemos justamente aquí. ¿Qué nos dice la normativa? La normativa nos dice en esta parte que la carga para cerradas y parcialmente cerradas no debe ser menor a 0,77 en los muros y 0,38 en el techo, ¿verdad? Para todas estas zonas que son menores a 0,77, en esta, por ejemplo, toditas son, aquí podría tomar el caso 1, 0,77 directamente. ¿Dónde está 1? Es una pared, ¿no? 1, pared. 2, techo. Ah, en este caso tengo que tomar el menos 0,53, el mayor, ¿verdad? El mayor, la succión mayor. ¿Por qué? Porque este menos 0,31 se va a convertir en menos 0,38, ¿no? O lo que podría ser en su defecto. Podría programar esto, ¿verdad? Aquí, control X, y le puedo decir, sí, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puedo decirle control C o control X, ¿no? Sí, hago un sí, control B, esto es menor a 0. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? No, siempre nos va a dar positivo. Si esto es menor a 0,77, pues asumo 0,77. De otra forma, asumo este otro. Y listo. Ahí, para cada uno de los puntitos tengo que hacer eso, ¿no? ¿Dónde está el 2? En este, pues, vemos que el 2 en muchos casos nos puede salir negativo.
¿verdad? Aquí me va a salir negativo dependiendo de eso. Y digo, lo mismo, pero con 0,38. Y así debo ir cambiando, ¿no? El punto 2 vemos que es a 0,38, a menos 0,38. 0,38 y este ponemos mayor a menos 0,38 en realidad. Y se pondría menos 0,38, ¿no? Ahí. Lo mismo aquí. Tenemos que ir variando toditos, ¿no? De esta manera. Así podríamos ir el 3, por ejemplo, donde está el 3. Control C y donde está mi 3 es este de aquí sería mi 3. El 4, donde está el 4, está al otro lado, entonces el 4 es pared, y aquí podría ponerle el 4, en vez de menos 0,38 podría ponerle menos 0,77, y a este otro podría ponerle menos 0,77 igual. ¿Por qué? Porque es succión, vemos que el viento está yendo en esta dirección, y a sotavento es succión, ¿no? Menos 0,77, luego el 2E, el 2E ¿dónde está? Es techo, entonces este tiene que ir menos 0,38, ¿no? Así. Este igual es, el 3 es techo, 0,38, y el 4 con el I, estos dos son justamente el 1, ¿cuánto nos dio? El 1 nos está dando positivo, ¿no? Nos está dando positivo. En este caso tendríamos que ponerle menor a 0,77 positivo. Entonces aquí tendría que ponerle 0,77, ¿no? Y pongo ahí. El 2 vemos que es 0,38, el 3 es, ¿dónde está? Aquí, 0,38 y el 4 es pared. Entonces, a este es succión menos 0,77 y 0,77, ¿no? Ahí, negativos. Listo, ya está esta primera parte. Perfecto. Tendría que copiarlo, control C y control V, ¿no? Copiarlo, control C y aquí control V. Tendría exactamente lo mismo, pero, o podría ser nuevamente el caso, pero cambiándole los datos. Ahí, en este caso estoy con él. Perdón. Ahí, toditos tendría que meterlo ahí, ¿no? Ahí, lo mismo para este, ahí y ahí, ¿no? Toditos y cada uno tendría que hacer lo mismo. Listo. De esa manera ya estaría cumpliendo justamente con normativa, ¿no? Tendría que hacer exactamente lo mismo con el Y. Esto ya para tener algo sumamente claro y directamente poner las interpolaciones aquí. Y ya estaría más que todo eso, ¿no? Es bastante morosita esta parte. Esto yo creo que se los voy a dejar de tarea, ¿no? Para que lo podamos hacer. Aquí, por ejemplo, este podría ser menos. ¿Dónde está el uno? Uno sería 0,77, ¿no? Directo, menos 0,77, este menos 0,53 y así. El 2, ¿dónde está mi 2? Este menos 0,53 y así toditos tendría que ir calculando, cambiando justamente, dependiendo si es pared o si es em, cubierta, ¿no? En base a eso. Esto lo podemos guardar. Ya para el ejemplo lo voy a tener más claro en esta parte. Todo esto bien bonito y con eso vamos a ir trabajando, ¿no? Recuerden que tenemos que hacer 8 casos de carga diferentes. Para esta esquina en uno, para esta esquina, para esta, ya tendríamos tanto en esta esquina y en esta para X positivo,
en esta esquina y en esta otra para X negativo. En esta esquina y en esta otra para Y positivo y en esta otra y esta otra para Y negativo, ¿no? Es bastante trabajito esa parte, ¿no? Pero los resultados que nos da la C7, pues técnicamente esto no vamos a tener problemas justamente al momento de que nos revisen, más que todo en este tema de cargas. Si es que se hace tal cual lo que nos dice la normativa, ¿verdad? De esa forma. ¿Hay alguna pregunta en esta parte? ¿En qué casos puede variar el valor de QH y QZ y KZ? El KZ o el QH es justamente cuando existe KH y el QZ es justamente cuando existe KZ. El QH se usa normalmente en techos, ¿está bien? Y el KZ o el QZ son ligados, ¿no? En realidad tenemos un QH que esto está ligado a un KH, ahí. Y el QZ que está ligado a un KZ. El KZ, esto técnicamente es un K en función a Z, ¿no? Es lo mismo que nosotros teníamos en f de x, ¿no? F de x era igual a x al cuadrado más x, más o menos así. Y teníamos f cuando x tiende a 1 o es igual a 1. Entonces teníamos 1 al cuadrado más 1. Eso es. En vez de llamarle 1 en este caso, o en vez de llamarle x, le estamos llamando z. Y en vez de llamarle 1, le estamos llamando h, a una altura h. ¿Está bien? La altura h es la altura media del techo, esta altura. Para cubiertas siempre se usa el H, ¿no? Para mayor información, por favor, revisar la normativa. Está ahí clarito, nos dice clarito eso, ¿no? La fórmula nos la dice tal cual. Bien, en los techos bajos se usa de esa manera. Bien, ¿entendida esa parte? Esto, por ejemplo, se podría refinar todavía, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Para este caso específico, esta tablita, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Otra pregunta? Veo de que no. Bien, entonces esa sería la forma de calcular el viento, ¿no? La presión de viento. Ya tendríamos en cada uno de estos puntitos. ¿Cuánto tiene que ser este ancho? Y E debe ser 2A. ¿Qué es 2A? Justamente nos dice acá. Es el 10% de la menor dimensión horizontal o el 40% de la altura media del techo, cualquiera que sea el menor, pero no menor al 4% de la menor dimensión horizontal o el 90%, es decir, o 90 centímetros. Es decir, que ese A, el A, si a esto nosotros le llamamos B, y a esto le llamamos L, siempre y cuando B sea menor a L, ¿no? Decimos entonces, A es el 0,1 B o el 0,4 H. A ver, vamos a hacerlo aquí mejor para que se puedan entender. No quiero abrir una nueva pizarra. Aquí. Ok. Siempre y cuando B sea mayor a H, nuevamente dibujo. Ahí, esto va a ser B y esto va a ser H, no, perdón, L. B siempre es menor a L, decimos lo siguiente, ¿no? A va a estar menor o igual a estos dos, ¿no? El menor justamente de estos dos, 0,4 H o el 0,10 B. Y esto no debe ser mayor o menor a 0,90 metros o el 4% de B. Entre estos dos valores debe estar, ¿no? Esto es interesante de ver. Donde H es la altura media del techo, ¿no?
Para nuestro caso, ¿cuánto es el valor de A? Bien, el 40% de H. Calculamos 0,4 por H, 7,7, 75. ¿Cuánto nos da eso? 3,1. Bien, 3,1 metros. El 10% de B, B, 26, 2,6 metros. Eso es lo que tenemos que poner. Y estos valores no deben ser menores al 4% de B. ¿Cuánto es el 4%? Es 1,04 o 90 centímetros. Nosotros podemos tomar este valor como nuestro valor de A, ¿no? Como nos dice que se debe distribuir esto en 2A, ¿cuánto es 2A? Aquí podemos poner que A es justamente 2,6 metros. 2A entonces va a ser, ¿cuánto? 5,2 metros, ¿no? 5,2 metros. ¿Qué pasa ahora? Nuestra distancia de pórtico a pórtico es justamente, ¿cuánto? Nuestra distancia es 6 metros, como podemos observar aquí, ¿no? Es 6 metros. 6. Entonces, 80 centímetros, tal vez podríamos en algún caso ese 2A asumirlo justamente para todas las, para los primeros pórticos, ¿no? Podríamos tranquilamente asumirlo para los primeros pórticos, es decir, para estos valores de 1E, 2E, 3E y 4E, podríamos asumirlo tranquilamente para este primer pórtico y para este otro, ¿no? Toda esta franja sería mi franja de análisis. En realidad, para evitar justamente realizar esos cálculos ¿cómo decirlo? A una distancia intermedia, digamos, entre el pórtico uno y pórtico 2, porque nos va a complicar al momento de modelar eso. Así que preferentemente, si es que se puede, un poquito lo agrandemos, porque seguramente veamos estos valores nos van a salir un poquito más grandes en esta zonita, ¿no? Vamos a ver las zonas I, las zonas 1E. Veamos, tengo valores grandecitos, ¿no? De succión y de tracción. Entonces, preferentemente agrandarlo un poquito más para que sea un poquito más conservador, ¿no? De esa forma, entonces tendríamos estos dos cálculos. Bien, en vez de usar 5,2 podría usar directamente los 6 metros. Eso de manera conservadora para ahorrarme un poquito más de tiempo al momento del modelado de las cargas. Bien, no se vayan a preocupar si es que en algún caso nos llega a pasar eso. Bueno, eso sería el viento. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Creo que no. Bien, vamos entonces ahora al sismo, ¿ok? Bueno, en esta parte el sismo muchas veces es variable para las diferentes normativas que nosotros vayamos a tener, ¿no? Es variable. Bien, el análisis sísmico, pero en general, el más sencillo es justamente, bueno, no el más sencillo, sino el más usado y el más estandarizado en todo lado, es justamente el análisis modal espectral, ¿no? El análisis modal espectral es un análisis dinámico. Ya cuando hablamos de sismo, debemos introducirnos al análisis dinámico. Entonces, el análisis modal, por su parte, nos mide, determinamos justamente la masa sísmica para ello, y con esa masa sísmica se puede determinar los modos de vibración de la estructura, que los modos de vibración como tal son las formas de vibración para diferentes tipos de periodo, ¿no? Bueno,
En este caso, entonces, vemos justamente los dos tipos de análisis que están en todas las normativas. Este es el análisis, entre comillas, más sencillo para hacer un análisis dinámico. ¿Por qué? Porque también se tiene el análisis dinámico o el análisis estático no lineal, que sería justamente el pushover. Tenemos el análisis dinámico no lineal, que es el análisis tiempo-historia. Esos dos análisis son complejos y tardan demasiado en realizarse, ¿no? Así que muchas veces para hacer un pushover se necesita mucho conocimiento de teoría de resistencia a materiales, ductilidad y demás. Entonces, esos temas no se lo ven en pregrado, directamente es a posgrado, normalmente maestrías, ¿ok? Así que los que hacen las normativas saben muy bien que no todos tienen la capacidad monetaria o el tiempo de realizar esos cursos de posgrado, ¿no? Así que la normativa se acopla justamente a ese análisis más sencillo, que es un análisis lineal, pero en este caso dinámico, que sería la acción, el método modal espectral. Como les digo, está dado en dos partes. El modal, que es justamente lo mismo en todas las zonas, el mismo tipo de análisis. Lo primero que se determina es la masa sísmica, luego se configuran estos parámetros modales en el software. Se verifican los modos de vibración, que estos deben cumplir con un cierto porcentaje de participación de masas, y también se deben verificar los periodos. Con esto, pues ya voy a tener, por ejemplo, unos 5, 20, 30 periodos, o sí, periodos o modos. Todos esos se van a acoplar y bueno, al final voy a tener que para cada uno de esos modos le voy a aplicar un sismo, un espectro. Ese espectro ya sería como la fuerza sísmica que le voy a aplicar, ¿no? Para la fuerza espectral, o para el análisis espectral, vamos a tomar en cuenta lo que es la normativa peruana, la E030. ¿Está bien? Cada zona tiene su propia normativa, pero la más sencilla, a mi parecer, es la peruana en este caso, ¿no? Bien, para el análisis espectral necesitamos factores justamente tanto de zonificación, de suelo, determinar algunos periodos principales, determinar los factores de amplificación sísmica, el C, que es justamente la forma de mi espectro, determinar el factor de uso, que es justamente el uso que yo le voy a dar a mi estructura, y se calcula un factor de reducción de respuesta sísmica, ¿no? Este está en base a los sistemas estructurales y muchas veces este R, si nosotros realizamos análisis mucho más sofisticados, como un pushover, por ejemplo, o un análisis de diseño por desempeño, necesariamente vamos a calcular justamente que este R es diferente para todo tipo de estructuras. No es lo mismo una estructura de vivienda que una estructura del mismo material, de hormigón armado, con pórticos, no es lo mismo que una edificación, ¿no? Cada edificación tiene su propio R. Entonces, lo que hacen las normativas es que con este R, para no entrar en análisis más detallados, pues nos da dependiendo al tipo de material y al tipo de estructuración, pero eso es muy simplista. Cada estructura tiene su factor de R. Con estos datos creo el espectro de diseño y al final la cúspide de mi análisis sísmico es la verificación de derivas, ¿no? Las derivas inelásticas. Bien, para el análisis modal es muy necesario eh, ver justamente las frecuencias naturales y los modos de vibración eh, y las formas modales que tiene mi sistema, ¿no? La masa o cuántos modos debo poner o debo programar en el software, pues debo programar el número de modos necesarios para alcanzar un 90% de la masa modal o masa total, perdón. ¿No? En el acápite 461 de la E030 nos dice esto. Y en muchos casos, la AC7 también nos dice, la norma boliviana también nos dice esto, se debe usar el número de modos suficientes para llegar a un 90% de participación de la masa, ¿no? Entonces, debo configurar el número de modos a 90%. Luego, estimación del peso, la masa sísmica. Dependiendo del tipo de edificación, pues puedo tomar el 50%, el 25%, el 80% de la carga viva
o el 25% de la carga viva. Depende, ¿no? Vemos acá, en edificaciones categoría A y B se toma el 50% de la carga viva. En edificaciones de categoría C se toma el 25% de la carga viva. En depósitos y se toma 80% del peso total que es posible almacenar. En azoteas y techos, el 25%. En estructuras de tanques, silos similares, se considera el 100% de la masa. No, depende. Las A y B son estructuras esenciales. La A es justamente edificios gubernamentales, hospitales y demás. La B es estructuras donde se van a congregar muchas personas. Y la estructura tipo C son estructuras normales, tipo vivienda, hoteles, más o menos. Es más o menos como eh, la categoría de riesgo, ¿no? Algo similar, donde A es categoría tipo 4, B es 3, C es 2, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿cuál podríamos tomar? Podríamos estar entre depósito y azoteas o techos. Bueno, podríamos tomar en techos, más que todo. Vamos a ir más adelante a eso. Vaya. Entonces, de esta manera, tenemos justamente esto, ¿no? 25% de la carga viva. Vamos a usar esto, ¿no? Luego, a partir de que yo ya he tomado esto, hago el análisis y listo, puedo tener unos 1000 modos de vibración, no pasa nada, ¿no? Tengo periodo uno, periodo 2, periodo 3 y demás. Tengo diferentes periodos, diferentes frecuencias que yo voy a obtener de ese análisis. Cada modo tiene un diferente periodo. Con ese periodo, pues yo voy al espectro de aceleración, el cual es una gráfica de aceleración o pseudoaceleración también y periodo. Con el periodo uno tal vez yo llegue por acá. Este es mi periodo uno y como tengo una pseudoaceleración, pues venga, ¿no? Recordemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Ya la masa la he definido en el análisis modal y la aceleración se va a definir en base al periodo que ésta tenga. Periodo, pan, choca el espectro y nos da la aceleración, ¿no? Con esto ya puedo sacar la fuerza y de esa manera, pues tengo. Obviamente, para llegar a esta gráfica necesito seguir unos pasos, ¿verdad? Necesito seguir esos pasos. Por tanto, debo calcular estos factores Z de zonificación, U de uso, C de amplificación sísmica y S de suelo. Y dividirlos entre un factor R de reducción de respuesta sísmica. Todo esto es un factor, es un factor adimensional que nos va a dar un porcentaje de aceleración de la gravedad, ¿no? Nos va a dar eso. Bien, se debe realizar para cada una de las direcciones de análisis y este va a ser un espectro inelástico, ¿no? Para la dirección vertical se dispondrá un espectro de 2/3 del espectro empleado en las direcciones horizontales. Es decir, que esto debo multiplicar por 2/3 para el sentido vertical, ¿no? Es bastante fuerte el Perú. Bien, entonces, empecemos con el factor de zona. Esto va en función a un mapa probabilístico de amenaza sísmica. En Perú se tienen 4 zonas. En Bolivia no se tiene zonas, se tiene algo como curvas de nivel, ¿no? Se tiene algo así. ¿Dónde está? Abrir. NBDS, creo que no está por acá. La norma boliviana tenemos este tipo de cosas. Vamos a bajar un poquito. Se tiene este tipo de mapas, ¿no? Donde nos da los porcentajes. Un poquito más complicado verificar la zona, verificar un poquito el tema del porcentaje, pero tenemos más datos. No es tan restrictivo como la norma peruana, ¿no? Tenemos diferentes factores. Mientras más nosotros nos acerquemos al cinturón de fuego, es decir, al occidente, más aceleración sísmica vamos a tener. Aquí tenemos un 45% de la aceleración sísmica. Esto es bastante. O aceleración de la gravedad, perdón. Es bastante. Un 35 en esta parte y un 25 en esta, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, lo común está a ir menor a 25 por ciento de aceleración, ¿verdad? Y aquí, pues, tengo un 10% de la aceleración, dependiendo a la zona. ¿Está bien? En Chile se tiene hasta un 40% de la aceleración sísmica.
en la NSH 433, ¿no? Depende de la zona. En realidad, esto está en las propias normativas que nosotros tenemos. Ahora, con esto, pues vengo, veo dónde está mi estructura y calculo el factor, ¿no? Sencillo. Luego, el factor de suelo. Es muy importante tener el suelo, un estudio geotécnico, en los cuales yo debo clasificar mi suelo en suelo tipo S0, que es una roca dura, S1, roca semidura, S2, suelo rígido, S3, suelo blando y S4, pues suelo especial prácticamente que tiene poca capacidad portante. Puedo calcular en base a la velocidad de onda de corte, el BS, al número de golpes del SPT, el N60, o a la resistencia al corte en condición no drenada para suelos granulares. Para suelos cohesivos. Para suelos granulares se usa el N60, ¿no? Bien, con este valorcito de acá, con el tipo de suelo, porque este no es un factor, es un tipo de suelo, y con la aceleración, con el tipo de zona que yo tenga, yo voy a ir a escoger mi factor S, ¿no? Este factor S es lo mismo que yo tendría acá para, justamente vemos acá los tipos de suelo también, es lo mismo que tener este FA. El factor de suelo de Perú es lo mismo que el FA para Bolivia, ¿no? El coeficiente de sitio de periodo corto. Es exactamente lo mismo, es el mismo, la misma variable con diferente nombre, ¿no? En base a esos dos valores se consigue eso. Bien, con eso pues ya tengo el S. Es bastante sencillo, no es muy complicado. Luego, los periodos principales. Necesito este periodo corto y este periodo largo, por así decirlo, ¿no? Donde empieza justamente o donde termina la meseta, que esta es la meseta, donde termina la meseta y donde empieza esta otra rama, pues todo esto se debe calcular, ¿no? Para ello necesito el TP y el TL. El TP es el rojo y el TL es el verde. ¿Está bien? Entonces, veo que el TP, dependiendo del tipo de suelo, va a diferenciarse, ¿no? En base al tipo de suelo. En Bolivia es casi similar. Vamos un poquito más abajo. Y aquí podemos observar en esta parte un poco más abajo. Por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debería estar por aquí. Aquí ya tenemos uno más. Vemos que el espectro de Perú es ligeramente diferente al espectro de Bolivia. Aquí se tiene un T sub 0, TS y TL. El TP es un TS. Y el T, ¿qué más tenemos? Y el TL, pues es el TL. ¿Qué significa el T sub 0 en Bolivia? Es el inicio de la meseta. Y el TS es el final de la meseta. El TL es el principio de esta otra parte final, ¿no? De esa manera podemos ir observando y cada uno de estos, en esta primera parte, desde 0 hasta T sub 0, ¿no? Tenemos este ramal, esta rama del espectro. Entre T sub 0 y TS, esto de aquí, vemos que es justamente uniforme. Entre TS y TL tengo justamente esta de aquí, que es una hipérbola prácticamente, y esta otra que es una hipérbola cuadrática, ¿no? Tengo diferentes ramales en función a los periodos ancla, que también se los puede llamar. Bien, entonces aquí, por ejemplo, va cambiando. Este C justamente menor a TP, hasta aquí es una meseta, es 2.5. Luego, entre TP y TL, tengo esta otra expresión que es una hipérbola justamente en esta partecita y posteriormente tengo esta hipérbola cuadrática, ¿no? Aquí, ¿verdad? Es casi el mismo concepto, solo que acá se llama C y en Bolivia se llama SA, SAE, ¿no? Es el mismo concepto, es lo mismo. Bien, luego, consiguientemente a esto, tenemos que ver el tipo de sistema estructural que vamos a usar, ¿no? En este caso, pues tratamos con acero, ya no tratamos con edificaciones de concreto armado,
En las de concreto armado, esto personalmente no me gusta de la norma peruana, no diferencia si es un pórtico ordinario, si es un pórtico especial o intermedio. Directamente nos dice pórtico. Bien, está adaptado a su normativa de hormigón, que sería la E060, que si no me equivoco tiene que seguir a rajatabla el capítulo 21, ¿no? Y el capítulo 21 nos dice o nos da alineamientos para hormigón armado entre un sistema intermedio y un sistema especial, algo así, entre los dos nos da. No es ni un especial ni un intermedio, ¿no? Así que la norma peruana está especializada específicamente está diseñado para el tema de su normativa de sismo, ¿no? Ahora, ¿qué más? En este caso, para estructuras de nave industrial, la nave industrial no está catalogada en ningún lado. No es específicamente un tipo de sistema u otro. No se sabe si es un pórtico, no se sabe si es ¿cómo decirlo? Un sistema riostrado, no se sabe específicamente, no nos da, porque podríamos poner y decir, ok, nave industrial acá, ¿no? Pórticos de nave industrial, pero no hay. Podríamos asemejarlo, alguno podría decir, ok, voy a tomar como un sistema especial, pero no, no es un sistema especial. Se puede considerar como un sistema intermedio o un sistema ordinario. ¿Por qué? Porque debido a que tiene sus longitudes tan grandes, esta longitud es bastante grande y no tiene un grado de hiperestaticidad tan fuerte, en este sentido, muy difícilmente se van a crear rótulas plásticas en las vigas. Entonces, esta sección no va a ser tan dúctil como un sistema especial. No, no va a llegar a esa ductilidad. Entonces, como no va a llegar a esa ductilidad, pues se considera un sistema OMF, ¿no? Bien, cuando es un sistema OMF se pone 4 en este caso. La NSR10, la NSR10 nos dice que esto puede tomarse como 1,5, ¿no? Pero eso depende de cada una de las normativas, ¿no? Se puede hacer eso. Bien, en este caso lo podemos adecuar a un OMF más que todo, porque no va a tener un tratamiento muy dúctil. Esta estructura no es muy dúctil. Por tal razón, podemos usar un OMF, ¿no? En un sentido. En el otro sentido, de igual forma, no voy a llegar a tener una plastificación en realidad de la estructura, porque se manejan dimensiones bastante grandes y no es una estructura tan rígida que digamos, ¿no? Es una estructura más flexible que otra cosa. Así que los sistemas especiales están totalmente descartados, ¿no? Por tanto, en este sentido, si yo tengo, por ejemplo, una viga acá y aquí tengo un ariostramiento de esta manera, pues este sentido podría considerarse como un OCBF, un sistema de pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados. ¿Está bien? Está bien, de esta manera. Sería, entonces, en este sentido, un OCPF y en este otro un OMF. ¿Está bien? Así, de esta forma. Ahora, ¿qué quiere decir que yo tome como un sistema OMF? Que si yo tomo de esta manera, pues en la AISC debo, sí o sí, y se les ha compartido ya este material que está por acá. Bueno, mil disculpas, estaba tratando de instalar el CIPE porque yo no tengo el CIPE 2019, tengo el 24, ¿no? Y bueno, hay unas diferencias entre el 24 y el 19, hay muchas diferencias. Entonces no puedo enseñarles con el 24. A ver, vamos a justamente esta parte, ¿no? Aquí, bibliografía. Si nosotros nos vamos a guías y manuales, no, a normativos internacionales, y aquí tienen las normas internacionales, las últimas. Para sismo resistencia es la A341, ¿no? Aquí podemos ver justamente este factor RY en la tabla A32, que son los factores para justamente de sobreresistencia que se puede tener para los diferentes tipos de acero, ¿no? Una 36 a 529 y a 572 tenemos estos RY y RT, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos ir justamente ajustando. Pero lo que me interesa acá es esta parte, Members and Connection Design Requirements. Vemos acá, clasificación de secciones, de ductilidad.
vemos en los capítulos E, F, G y H, pero más abajito podemos ver justamente en esta parte, ¿no? Donde están los sistemas OMF. A ver, in case, protected zones, require moderate utility members. Por aquí creo que está protected zones. Special, ver dónde está. Creo que era más arriba, si no me equivoco. System type. Ok, no. No recuerdo en qué parte estaba. Members and connections, members requirements, pile, special trust. Aquí está, perfecto. Moment frame system, aquí está. OMF. Bueno, podemos ver acá en el capítulo E, ¿no? Nos dice, para un sistema ordinario resistente a momento, ordinary moment frame, nos dice, el sistema ordinario de estructuras debe ser diseñado en conformidad con esta sección. Las bases del diseño, el OMF, debe ser diseñado con estas provisiones que son esperadas para un mínimo, una mínima deformación inelástica o una capacidad mínima de deformación inelástica en todos los miembros y conexiones. ¿No? Análisis. Bueno, no hay unos requerimientos específicos para un OMF, nos dice. Entonces es sencillo, se tiene que diseñar con no con la 341, sino con la 360 prácticamente, ¿no? Para los miembros, ya tenemos esta parte, ¿no? Ya tenemos la parte de los miembros y esto es lo que más nos interesa. ¿Cómo voy a diseñar esta estructura OMF? No hay limitaciones en el tema de los espesores, ni de los radios, ni de los ratios, es decir, el parámetro desde el test de las plaquitas que tiene un perfil, ¿no? Sabemos muy bien que se debe calcular esta parte. El ratio o si esto nosotros le llamamos, no sé, D, a esto le llamamos BF, y esto, bueno, va a tener un espesor, ¿no? Que va a ser el TW, y este va a ser eh, el TF. Entonces, este width to thickness sería justamente el factor lambda, que podría ponerlo como BF dividido entre TW. Para miembros tipo I, se toma la mitad. Entonces, esto sería esta relación, la relación de esbeltez de las plaquitas que conforman el perfil. Me dice que no tiene limitaciones, puedo usar cualquiera. No hay requerimientos de elasticidad para los bracings, es decir, los arriostramientos de las vigas o nudos. ¿Está bien? Las vigas, Structural Steel Beams y no MF, las vigas en este tipo de sistema son permitidas para hacer un sistema compuesto, es decir, tomar en cuenta el steel deck con refuerzo de hormigón armado para resistir las cargas gravitacionales. ¿No? Se debe cumplir con E17 igual. ¿Está bien? Las zonas protegidas, es decir, la zona del panel, no está diseñada. Lo único que me dice que debo tener en cuenta son las conexiones, ¿no? Beam to column, las conexiones viga columna, en este caso, como estoy trabajando con un sistema OMF en este sentido, la conexión viga columna, esta es la única que se debe cumplir. ¿Ok? Debe estar para un sistema totalmente restringido, es decir, se puede tomar un end plate acá, este tipo de conexión, ¿no? Esta es mi viguita, pero mi columna, ahí. Puedo poner una placa frontal acá y aquí conectar con soldadura esta otra, ¿no? Mi viguita. Este es un end plate. Y aquí pues puedo conectarlo mediante soldadura o mediante pernos, de esta manera. Entonces, esta conexión se consideraría un fully restrained, una conexión totalmente restringida o parcialmente restringida, nos dice. Deben ser de acuerdo con esta sección, ¿no? OMF Trust Column, los sistemas de cercha a columnas deben satisfacer E17. ¿Está bien? E17. Entonces, ¿qué más?
La demanda crítica en las soldaduras, ¿qué más nos dice? Debe ser de penetración completa en los nudos, ¿no? En el caso de usar soldaduras de tipo filete, pues se debe usar group welds, a ver, complete joint penetration, group welds of beam flanged columns are demand critical welds and shall satisfy the requirements in section 34B. Ok. Todas las soldaduras deben satisfacer los criterios de A34 y B y I23. ¿Está bien? No es mucho requerimiento que se tiene en realidad para un OMF. Lo que sí me molesta en el OMF es justamente cuando están totalmente restringidos, ¿no? Cuando tengo conexiones a momento. Y es lo que pasa en este puntito, en estos de acá, aquí, aquí, ¿no? En esos dos me pasa esto. Cuando tengo una conexión totalmente a momento, esta debe ser diseñada para igualar la resistencia esperada a flexión, es decir, RY por MP, ¿no? Y esto debe ser multiplicado por 1,1 y dividido por alfa S, ¿no? Donde alfa S para LRFD y ASD debe ajustarse a 1 para LRFD y 1,5 para ASD. Técnicamente me dice que el momento que yo debo poner para el análisis de esta conexión, este momento, ¿no? Este de acá, que le voy a llamar M, ese M debe ser justamente no sacado de las combinaciones, debe ser sacado por este factor, RY por MP, sabiendo que el RY para un acero A36 es 1,5, como lo hemos visto hace ratito. Y el MP es justamente el módulo plástico de la sección multiplicado por el límite de fluencia. Y todo esto dividido entre alfa, que en este caso es 1, para el RFD, ¿no? Total, me queda que mi momento de diseño debe ser este. En este caso, ZX por FY, ¿no? De esta manera. Este momento es el con el cual yo tengo que diseñar mis conexiones. ¿Está bien? No debo sacar las conexiones de las combinaciones. Debo forzar al programa a que diseñe con este momento, ¿no? Es muy importante. En CIPE, por ejemplo, es muy difícil hacer esto. Creo que es imposible. Pero ya en SAP 2000, ya al momento de que nosotros en SAP 2000 no vamos a analizar las conexiones ahí, nosotros vamos a usar otro programa externo que se llama ID estática, ¿no? En ID estática, el momento que nosotros pongamos ahí tiene que ser este. No sale el momento de las combinaciones, sino sale de esta parte. Cuando se usa un OM, ¿ok? De esa forma. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué más nos dice? La capacidad, los requerimientos de resistencia al corte de la conexión BR deben ser determinados usando la capacidad límite o la carga o el efecto de carga sísmica límite de la capacidad. La capacidad límite horizontal sísmica SL debe ser determinada como sigue adelante, donde LCF es la longitud libre de la vibra, ¿no? Entonces, debo seguir esta partecita de acá. En realidad, ¿no? ¿Qué tengo acá? Justamente voy a tener lo siguiente. Mi momento es Kn por M dividido entre M. Entonces voy a tener esta, ¿no? Debo seguir todos esos requerimientos. No es muy complicado. Vamos a ir viendo más adelante, justamente cuando ya diseñemos las conexiones. En SAP no se puede modelar las conexiones tipo elementos finitos, pero no es lo más adecuado, ¿no? Porque no se toma en cuenta los diferentes tipos de condiciones, por ejemplo, condiciones de contactos, no se toma en cuenta en SAP 2000, todo es unión rígida prácticamente, ¿no? No se toma en cuenta las soldaduras ni tampoco los pernos, entonces no es tan adecuado para manejar conexiones. En SAP 2000 no se pueden diseñar las conexiones, ¿está bien? Pero sí se pueden diseñar los elementos.
Bueno, y aquí tenemos para otro tipo, ¿no? FR Moments, connections deben ser diseñadas para todos los requerimientos de resistencia flexional y para corte también. La placa de continuidad debe estar regida por E16B y debe ser aplicada, ¿no? Entonces, todas estas cositas vamos a ir viendo en el tema de conexiones, ¿no? Ya más adelante. Bien, entonces, no nos vamos a centrar mucho en esto. El que más nos interesa a nosotros es justamente toda esta parte. Desde aquí, desde las conexiones, todo el tema de las conexiones, que es lo único que toca el OMF, ¿no? Aquí podemos tener otras cositas más y luego se va al intermedio, ¿no? Y es un poco más complejo. Y luego se va justamente al special, que es mucho más complejo y así. Pero el special moment frame no está abarcado en este módulo, ¿no? En este curso. Bien, entonces, de esa forma nosotros debemos escoger el tipo de sistema y también podemos escoger el OCBF, ¿no? Que podría estar por acá. Brace Frame Systems, Ordinary Concentrical Brace Frames. Aquí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es un arriostramiento? Es justamente un elemento que si yo tengo este pórtico, por ejemplo, y yo lo someto a una carga lateral, pues este puede deformarse bastante, solo por el simple hecho de esta carguita. Esta deformación es muy grande, no es muy rígida. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un ariostramiento aquí, que es justamente de esta forma? Puede ser este tipo cruz, este poquito chueco, perdón, y le pongo su carga lateral. Entonces esto se va a deformar así. Ya no tanto. Esto se va a alargar un poquito, ¿no? Y esto se va a pander. Entonces va a agarrar mis deformaciones y esta deformación ya no va a ser tan grande como la que tengo allá. Me da mucha más rigidez, ¿no? Eso es lo que hace el ariostramiento. De mi sistema de pórticos, más o menos lo convierte como un sistema reticulado, ¿no? Vemos que aquí tengo el OCBF que va en esta parte, ahí, la resistencia que podemos ver, y nos vamos al Special Concentric, ¿no? El tema de las conexiones, que no lo veo por acá, ¿no? Cap-braced. Entonces, vemos justamente todo esto que debemos cumplir justamente, ¿no? Y en todos, en muchos casos, veo el RY. Ese RY es bastante importante y va en base a lo que es eh, la sobreresistencia del material, ¿no? Bien, debo escoger el sistema. Tengo un espectro en una dirección y otro espectro en la otra, ¿no? En base a eso. Entonces, puedo llegar a tener este y este, que técnicamente es el mismo espectro porque tengo la misma, ¿cómo decirlo? El mismo factor de R, ¿no? El R base. Bien, entonces en base a esto tengo el R sub cero y con las irregularidades, que en este caso no tengo irregularidades en una nave industrial porque siempre es bastante uniforme. Normalmente se pone irregularidades de uno, ¿no? No se tiene factores de irregularidad en muchos casos, pero eso se comprueba después. ¿Está bien? Los factores de irregularidad que están justamente en la tabla 8 y 9 de la E030, pues se deben comprobar y en un principio personalmente yo le pongo uno a todo. Este factor de irregularidad se lo multiplica por el R sub 0 que tengo en esta tablita número 7. Entonces en base a eso obtengo el R. Ese R que yo debo poner acá. ¿Ok? Aquí tengo las categorías de irregularidades, como debo ponerlas, y también la excentricidad accidental, ¿no? Ahora, aquí justamente tengo en esta parte, dependiendo, ya tengo todos los casos, ¿no? Ya tengo el Z, el factor de zona, ya tengo el U, ya tengo el C, ya tengo el S y ya tengo el R. Simplemente debo graficar el espectro, ¿no? En base a eso. Eso se puede hacer justamente con una tablita a ver,
E030, creo que estaba por acá. Se lo puede hacer con una tablita de Excel, ¿no? En la cual podemos ver esta parte. La aceleración del suelo, que, bueno, 0,45, 0,30, 0,25. El factor de uso que se tiene, el factor de suelo, el factor de amplificación sísmico máximo, el periodo inicial, el periodo corto, el coeficiente de básico de reducción, las irregularidades, y en base a esto y vemos las tablas que pueden estar acá para que nosotros vayamos sacando los datos, ¿no? En base a esto, si yo le pongo en vez de 1 le pongo un 1,3, vemos que el sismo cambia, ¿no? Va a cambiar. En vez de 6 yo le pongo 4, ahí ya me estaría adecuando más al sismo que yo estaría viendo, ¿no? Aquí 1, el factor de suelo podríamos ver en las tablas y ahí sacarlo, ¿no? En base a esta tablita de acá, estas dos, ¿no? Un Z tipo 2, una zona 2 de 0,25 y bueno, un S2 que es el común, tendríamos aquí un 1,20, ¿no? Ahí, y bueno, ya tendríamos justamente los periodos inicial y corto que se sacan justamente de estas tablas, aquí que es un S2, 0,6 y 2. Entonces, 0,6 y 2. El R hemos visto que es 4. Los factores de irregularidad que se van a tomar como 1. Y listo, ¿no? De esta manera, esto lo voy a dejar como 0 por un momento. Así, ¿ok? Entonces, con esto, pues yo ya tengo mi espectro de aceleraciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo podría agarrar y está multiplicando ya por la gravedad. Entonces, esta ya no sería una pseudoaceleración, sino sería ya la aceleración total. Y vemos que esa nave industrial estaría afectada con una base de 1,84 metros segundo cuadrado, ¿no? De esa manera. Bien. Ahora, ¿qué nos dicen por acá en las consultas, Inge? Tengo entendido que la NBDS está relacionada con la norma boliviana del hormigón. Para clasificar la estructura, ¿este igual se hace para las cubiertas metálicas o los tinglados que se diseñan? El- en este caso, pues la NB 1225.001 está en base a hormigón armado. No es para acero. Bolivia tiene la 1225.004, que es técnicamente la ISC, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Así que no tienes que confundir con la 1225.001. Esa es de hormigón, no es de acero. ¿Ok? Directamente andate a la norma base. En este caso, la NB está basada en la 25001 está basada en la CI. Y la 04 está basada en la ISC. Preferentemente andate a la norma madre, ¿no? La deriva directa consideramos para tinglados un sistema ordinario para Bolivia. Sí, justamente, un sistema ordinario. Ok. Bien, señores. ¿Tienen alguna otra consulta más en esta parte? ¿Algo que quisieran complementar, tal vez? Comparte las normativas tanto peruanas y bolivianas para el diseño de naves. Y ya les compartí las normativas, ¿no? Están acá. Justamente, esto se le envió a administración. Bueno, si no hay más consultas, nos podemos ir a un pequeño descansito de unos 10 minutitos. ¿Está bien? Vámonos a un pequeño recesito.
Ok, señores, volvemos entonces. Bien, ok, vamos a adentrarnos un poquito más en este aspecto de cómo poner la carga. En realidad, está bien este espectro. Sí que lo hice un poquito más rápido, pero bueno, vamos a ver esta parte, ¿no? Lo primero, en vista de que ya tenemos estos datos, ¿no? Tenemos que llegar a este factor en realidad. Z, U, C, S y el factor R. Estos cinco factores son los que tenemos que sacar en realidad. Primero, el factor de zona, ¿ok? El factor de zona está en base a, como les decía, el lugar donde se va a realizar. Si yo pongo, por ejemplo, en la 0,45, con seguridad que nos va a salir unas dimensiones bastante robustas. Nos va a salir mucho. Incluso en hormigón armado, cuando ya veíamos el tema de edificaciones, nos salían condiciones bastante fuertes en las columnas, ¿no? Teníamos columnas de 70 por 80, eran bastante grandes, por la aceleración sísmica, ¿no? Obviamente va a haber zonas donde nosotros pongamos 0,45, pero para no complicarnos mucho, vamos a poner 0,25. ¿Está bien? Por esta zona más o menos, ¿no? Esto con temas académicos. Obviamente, si ustedes están en una zona donde no pueden cambiar eso, no es académico, ¿no? Ya es real, pues le ponen el que realmente sea, ¿no? Eh, de esta forma, ¿no? Vamos a poner 0,25. El factor de uso. El factor de uso tenemos en esta parte el tipo de categoría, ¿no? Categoría A, B, C y D, en base a eso se va a poner, ¿no? Hemos visto que estamos en una categoría de riesgo tipo B, si no me equivoco, para edificaciones importantes. Bueno, vamos a poner para estructuras comunes, viviendas, oficinas, hoteles, depósitos, instalaciones industriales, cuya falla no acarree peligro adicional de incendio o fugas contaminantes. Bueno, aquí ya nos dice instalaciones industriales que no afecten a la vida. ¿Ok? Por tanto, vamos a poner uno. El factor de suelo. El factor de suelo depende mucho de justamente de nuestro suelo. Normalmente estamos en un suelo tipo 2, en un N60 entre 15 a 50, comúnmente. Esto depende muchas veces de, ¿cómo decirlo? Va a depender del estudio de suelos que tengamos. Bien, vamos a tomar un suelo tipo S2, ¿no? Y en base a la zonificación que yo tengo, que es justamente, en este caso, es una zona tipo 2, entramos en esta parte y ponemos S2, zona 2, 1,20. Y aquí, 1,20. El factor de amplificación sísmico máximo, pues es el 2,5 que encontramos en las tablas de acá abajo, este. Los periodos inicial y corto, 0,6 y 2, que esto podemos encontrarlos de la tabla número 4, en base al tipo de suelo que yo tengo, 0,6 y 2, ¿no? El coeficiente básico de reducción sísmica está en base a justamente un OMF y un OCB, que en ambos casos es 4, ¿no? El factor de irregularidad en altura y en planta, pues no se lo va a tomar en cuenta ya que es un pórtico. Entonces, todo es prácticamente uniforme, es cuadrado, entonces no voy a tener ningún problema. Esto del peso sísmico lo voy a tomar aparte después. Y bueno, con esto en cuenta, aquí voy a tener ya para cada uno de los puntos, vemos que aquí ya va cambiando hasta cierta parte, ¿no? Hasta 0,6 va a cambiar justamente y aquí va a reducirse. Después, cuando llegue al 2 por aquí abajo, cuando llegue al 2 vemos que ya va a ir cambiando nuevamente.
¿no? Estas son las ramas de mi sismo. La primera, la segunda y la tercera, ¿no? De esa manera. Se tiene justamente estos valores que son el factor de aceleración sísmica, bueno, no de aceleración, de amplificación sísmica, este 2.5, ¿no? Que justamente es esto, este C de acá, que ya se lo configura en base a los periodos, ¿no? De esa manera. Y el SA, que técnicamente ya sería el SUX, esta ecuación de aquí, es multiplicada por la gravedad. Esto ya estaríamos tomando en cuenta. Obviamente, si nosotros no tomaríamos en cuenta la gravedad, pues tenemos este valor, ¿no? Vamos a ver acá, en esta parte, tendríamos que cambiar, a ver, más o menos por acá, ¿no? A ver, en esta parte, tendría que quitarle la gravedad. Si a esto yo le quito la gravedad, vamos a ver cómo afecta ese factor, ¿no? Ese factor de 4, cómo me va a afectar en realidad a todo esto. Porque este sería un espectro de pseudoaceleración. Vemos que se reduce 4 veces, ¿no? Sería de esta manera, así chiquitito sería, ¿verdad? Aquí en ningún momento estoy multiplicando por la gravedad. No hay ninguna multiplicación de la gravedad, entonces este C es un factor adimensional, ¿no? Vemos que por esa R se ha dividido justamente 4 veces y este es el sismo con el que yo trabajaría, ¿no? Con este es el que trabajaría. Bien, de esta manera entonces, ¿no? Vemos que se reduce bastante. ¿Cuál es la filosofía de sismo, en el sismo? Yo lo que hago, en realidad este es el sismo con el que se debería trabajar, pero este sismo de acá, este naranja que vemos aquí, es muy fuerte, ¿no? Y prácticamente nos llevaría a estructuras bastante robustas, o estaríamos en un análisis no lineal en realidad, ¿no? Si nosotros tratamos de llegar o trabajar con este espectro elástico prácticamente en un rango elástico, nos va a salir justamente secciones grandes, 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 si es que nosotros decidimos trabajar en el rango elástico. Si decidimos trabajar en el no lineal, en el inelástico, pues necesitamos más conocimiento, ¿no? Otro tipo de análisis. Así que para evitar justamente análisis más complejos, lo que se hace es que este espectro se lo reduce por este factor R, ¿no? Se lo reduce y con este es el que diseño a resistencia. Ahora, para el tema de las deformaciones, bueno, estas derivas que yo tenga acá, obtenidas con este espectro elástico, se podría decir, con este, yo las voy a multiplicar nuevamente, es decir, estoy bajando mi espectro para diseñar mis elementos con este, y obviamente el sismo me afecta con deformaciones. Entonces, como he bajado para un sismo para que esté en el rango lineal, lo que voy a hacer ahora es que las deformaciones que yo tenía por este sismo lineal que tengo acá, ¿no? Que va a trabajar en el rango elástico, necesito justamente volverlas a subir, ¿no? Porque tal vez aquí me sale una deformación, no sé, de 1 centímetro, pero esto no es lo real. Lo real es que voy a tener deformaciones inelásticas con este sismo de acá. Entonces, esta de aquí se lo multiplica por un factor de amplificación de desplazamientos para más o menos simular o volver camino atrás. Para el diseño y resistencia lo que se hace es que se reduce. Y para ya verificar que esas deformaciones no sean excesivas, lo que hago es volver. Es decir, como dice Alfredo, el R1, esta curva naranja, sería con un R igual a 1. No tiene eh, reducción. No, no tiene reducción. De esa manera. Entonces, esa es la forma. Obviamente, mientras más
dúctil pueda llegar a ser mi estructura, más va a ser mi factor R. Más chiquitito va a ser esto, ¿no? Pero obviamente más voy a tener que amplificar mi carga, o bueno, mis desplazamientos. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, pues yo puedo ir ya a la parte de aplicación de ese sismo y estos sismos o estos espectros se los aplica con una excentricidad del 5% perpendicular a la dirección de análisis. Si estoy cargando el sismo en el sentido X, pues debo ponerle una excentricidad en el sentido y viceversa. Esta debe ser del 0,5% o del 5%, perdón, ¿no? Como vemos acá. Luego, aparte de eso, posteriormente se debe escalar las fuerzas eh, para la comprobación de irregularidades, tanto en altura como en planta, ¿no? Se debe utilizar este cortante basal menor. ¿Está bien? Entonces, si este cortante basal menor es menor justamente al cortante basal dinámico, pues no pasa nada. Se puede seguir con ese mismo análisis. Pero si es mayor, pues se tiene que hacer un cálculo de un factor de escala para poder amplificar justamente esa fuerza sísmica. ¿No? Esto no esto solamente se hace para el diseño de los elementos y no así para los desplazamientos. Como me dice acá, si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se escalan proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los desplazamientos, ¿no? Finalmente, voy a pasar a calcular las derivas, ¿no? Este factor 0,75R técnicamente es ese factor CD de amplificación de desplazamientos que les decía, ¿no? Para un análisis inelástico, ¿no? Para incursionar en el análisis inelástico. Bueno, en este caso, pues, ¿qué es una deriva o una distorsión? Es justamente la deformación de entrepiso que yo tenga dividida entre la altura. Eso es, ¿no? Es un valor adimensional y para cero debe cumplirse 0,010 en este caso, ¿no? Cuando tu nave industrial tiene paredes de muros de albañilería, pues no sería una nave, sería una casa prácticamente, ¿no? No deberías tener muros de pared de albañilería, en este caso sería una cubierta prácticamente y se debe trabajar como una cubierta, ¿no? Entonces aquí está justamente en esta parte. Albañilería armado confinada 3, ¿no? Las naves industriales, ¿cuál es la función? Es justamente que tenga pórticos. No tendría por qué poner una pared, ¿verdad? Eso ya sería parte de una cubierta más que todo. No sería tanto mm, una nave industrial, ¿ok? Las naves industriales tienen como cerramiento normalmente calamina o planchitas, ¿no? Planchas delgadas, que eso se coloca justamente a los alrededores, pero como tal no se coloca albañilería, ¿verdad? Bien, entonces, si yo cuando ya calcule todo lo que ya hice en el sismo, cumple el 0,10, pues perfecto, recién voy a pasar al diseño, ¿no? Ahora, cuando yo tenga el diseño, pues hago lo siguiente, ¿no? Voy a cargar la carga muerta, el LR, puede ser la nieve, el granizo, estas dos, y aquí se va a separar, ¿no? Aquí se separa. Voy a tener un modelo con viento y un modelo con sismo. Ambos se deben cumplir, ¿no? Comúnmente, porque estas estructuras tipo nave industrial, tipo pórtico, no tienen mucha masa, el viento en muchos casos es preponderante. Sin embargo, cuando ya se trata de edificios industriales con un poco más de masa, el sismo va a sobrellevar todo, ¿no? Debo hacer ambos análisis, dos modelos. Debo cargar en uno el viento y en otro debo cargar el sismo. Bien, entonces, de esa manera, tengo que hacer los cálculos, ¿no? Y bueno, posteriormente a eso, tengo lo que es las combinaciones. Ya que haya cumplido justamente con estas derivas, tanto para sismo como para viento es otra, ¿no? Debo llevar a combinar estas combinaciones, valga la redundancia.
tanto para estado límite último y para el estado límite de servicio. El estado límite de servicio comúnmente en términos industriales se lo toma como eh, las combinaciones para esfuerzos admisibles, el ASD. Y para estado límite último son las combinaciones LRF, ¿no? El ELS, el ELS o estados límites de servicio es justamente para ver las deformaciones debidas al viento, para ver el tema de la, ¿cómo decirlo? Para ver el tema de las deflexiones en los miembros y demás, y para ver las presiones en las zapatas, ¿no? Todo eso se ve con el ASD. Y para ver el tema de la resistencia de los miembros, pues es con el ELU, ¿no? ¿Qué más? Ahora, unas recomendaciones que se puede dar al tema al momento de cargar. Se recomienda siempre un tiempo prudente para estimar las cargas de manera correcta, ¿no? Ya que si están muy sobreestimadas, pues va a ser más dinero en la estructura, ¿no? Que se va a gastar. Y si están subestimadas, pues puede llegar a un colapso prematuro, ¿no? Si es que están muy subestimadas. Cuando se define la carga de granizo, esta debe ser denotada como L, una carga viva, ¿no? Ya que muchas veces esta carga es muy potente y varía mucho, ¿no? Entonces se lo maneja como L. El granizo se lo maneja como L, no como nieve, ni como carga de mantenimiento. La carga de nieve como de granizo van en proyección horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que se las pone de esta manera. Esta es mi carga. En ningún momento veo que toca, ¿no? Luego, cuando se tome carga de granizo, se debe obviar la carga de mantenimiento sobre la cubierta, ya que al combinarla se va a sobreestimar esta carga, por redundancia, ¿no? La LR es prácticamente una carga de techo, o sea, el granizo muchas veces nos da 0,9 o el LR nos da 0,58, como hemos visto. Entonces, si sumo las dos, cuando granice, no va a haber alguien manteniendo ahí arriba. Y cuando mantenga a alguien ahí arriba algo o esté arreglando algo, no va a eh, granizar, ¿no? Es una por otra. Bien, luego se debe realizar un análisis separado tanto para el viento como para el sismo. Si bien la acción sísmica, como les decía, es muy relevante en edificaciones, en naves industriales, no es tan grande su efecto, ¿no? Pero se debe realizar ambos análisis, ¿ok? Tanto para el sismo como para el viento. Y bueno, eso sería el fin de la presentación de esta primera parte. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? ¿O todo está claro? Eso lo vamos a ver en el proceso. No te preocupes, Byron. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos al tema de, a ver, ¿qué dice? Los que estaban en zona 4 en Perú tienen que hacer análisis estático o también modal espectral. No, el análisis estático no se realiza para zona 4, solo se realiza para zona 1. ¿Ok? Solo para la zona 1. Bien, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Solo se realiza para la zona 1 y para edificios hasta 30 metros de altura, ¿no? En caso de colegios tendría que ser registrado, sí o sí. ¿Ya? ¿Conoce algún video donde pueda aprender bien cross? No, prácticamente no. No van mucho al tema. No, no conozco algunos videos, ¿no? Bueno, vamos a ir al tema. A ver, hablando ya pero en naves de 10 metros de altura en zona 4 igual tendría que analizarse como, exactamente, todo es con modales, preferentemente que analices con modal, ¿no? En zona 4 no puedes analizar. ¿Qué nos dice la E030? Y es clarito. ¿Dónde está?
E.030. Eh, a ver, es bastante tajante la normativa en esos aspectos. Diplomado, aquí está, bibliografía, normativas. Perú es 030. No puedo usar en zona 4, así es sencillo, no puedo usar a excepción de la zona 1. ¿Ok? Voy aquí abajo, donde están los métodos de análisis. Aquí, ¿no? Estático. Este método representa las solicitaciones bajo tantos, ¿no? Puede analizarse este procedimiento, mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona 1. En las otras sísmicas puede emplearse este procedimiento para estructuras clasificadas como regulares según el artículo 19, de no más de 30 metros y para estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería confinada de no más de 15 metros de altura, aun cuando sean irregulares. ¿Qué nos dice el capítulo 19, el punto 19? No, vamos puntamente aquí abajo. Irregularidad de la estructura, cumplir las restricciones de la tabla número 10, determinar el coeficiente R de reducción. Ah, y una cosa, ¿dónde vas a poner la carga sísmica? No sabes dónde la vas a poner, ¿no? Así que no puedes analizar justamente por método estático. ¿Por qué? Porque en edificaciones es facilito, ¿no? En una edificación tienes justamente se aplica al nivel con un método estático, pero con un método estático para una nave industrial, la vas a poner aquí arriba, aquí abajo, al medio. ¿Dónde vas a poner esa carga? Se la tomaría como un nivel, porque las cargas se la ponen en los puntos donde tienen un análisis, un diafragma rígido. En naves industriales no se va a tomar en cuenta eso. Así que, ¿dónde la vas a poner? Preferentemente en un análisis modal, ¿no? Bueno, de esa manera. Ahora sí, hablemos de algo muy importante en este caso, ¿no? En los nudos, no lo creo, ¿no? Se tiene que poner en el centro de masa de la estructura. No se tiene que poner en cualquier punto, es en el centro de masa. ¿Y dónde está el centro de masa? No se sabe. Tienes que calcular, ¿no? Ahora sí, como les digo, vamos a un tema bastante importante, en el cual muchos de Latinoamérica, más que todo en este caso, seamos sinceros, no usamos software original en muchos casos, ¿no? Preferentemente tengan o tomen previsiones para el tema de si no van a usar software legal, preferentemente usen software legal, ¿no? Es lo más adecuado, siempre. En el caso de que no, hay alternativas de que no es solo instalar en tu computadora, ¿verdad? Te pueden detectar. Así que, ¿cuál sería la solución para eso? Se puede hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tengo este aparatito que se llama VirtualBox, ¿no? Está justamente por acá. A ver, denme un minutito. Se llama VirtualBox. Entonces, este VirtualBox lo que hace es meter o ingresar una, ¿cómo decirlo? Este de acá es en tu computadora crear otra computadora, ¿no? Aquí. Si yo abro el VirtualBox, tengo esto. Yo ya tengo justamente una máquina virtual, ¿no? En esta máquina virtual pueden instalar lo que ustedes quieran, pero por favor no lo hagan aquí afuera, ¿ok? Esto con fin de salvaguardar su cuello. Bien, aparte de ello, recomendaciones, usen VPNs. Y siempre y cuando ustedes trabajen con Internet, siempre conectados a Internet. Y si no, pues desconectenlo de Internet siempre, ¿no? Ahora, ustedes abren justamente esto y van a encontrar lo siguiente. Se va a iniciar justamente mi máquina virtual y es prácticamente otra computadora dentro de mi computadora, ¿no? De esta manera, entonces, tendría que meter todos mis datos aquí adentro.
Y esta computadora van a ver que está sin conexión a internet. Eso es lo bonito, que yo puedo trabajar aquí adentro sin problemas. Obviamente tengo que compartir recursos de mi computadora general, ¿no? Ese es un detallito. ¿Está bien? Ahí. Y bueno, vemos que tenemos algunos programas. Específicamente, este de aquí les va a causar problemas. Así que preferentemente o trabajan sin internet o se abren una máquina virtual que va a ser lo más adecuado, no más seguro en todo caso. Si usted